En el video de hoy te voy a enseñar cómo calentar tu Business Manager antes de lanzar tu primera campaña en Facebook para evitar que te inhabiliten tus cuentas publicitarias. Listo chicos, entonces antes de comenzar, si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con Hotmart. Como les decía, hoy les voy a dar algunos pequeños trucos que les puede servir para evitar que Facebook les bloquee sus cuentas publicitarias. Déjame decirte igualmente que esto no es 100% efectivo porque, bueno, Facebook desde que comenzó todo este tema de la situación que estamos atravesando, se ha puesto un poquito estricto con sus políticas. Sin embargo, si hay algunas cosas que hacemos bien, pues vamos a poder saltar estos filtros que tiene el robot y demostrarle que somos personas serias y bueno, que no estamos haciendo ningún tipo de infracción a sus políticas. Si no sabes cuáles son las políticas de publicidad, aquí arriba te voy a dejar un video que ya hice explicándotelas todas y en los enlaces en los que vas a poder entrar y vas a poder hacerlo por tú mismo. Entonces, antes de empezar a hacer tu primer campaña de Facebook Ads o abrir tu administrador de anuncios, vamos a hablar un poco sobre el perfil. Si es un perfil que ya tiene varios años y que ya tiene reputación y que tú ya has hablado con varias personas, es mucho más probable que no te vayan a bloquear. Si es un perfil nuevo porque ya te bloquearon una vez o quieres empezar con un perfil profesional, lo que te recomiendo es que primero ese perfil lo muevas. Te va a tomar más tiempo, sí, unas 2-3 semanas, agrega gente, sube fotos, dale me gusta a algunas páginas, interactúa con las demás personas, envía mensajes a tus amigos para que Facebook se dé cuenta que eres una persona real y que no eres un robot. Aparte de eso, te recomiendo que mantengas los datos por aparte. Entonces, si tienes un perfil profesional y un perfil personal, procura no subir las mismas fotos a los dos lados, procura no subir la misma información a los dos lados, ¿sí? Para que Facebook no se dé cuenta que es un perfil duplicado, porque ustedes saben que en Facebook solamente se puede tener un perfil. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Mueve primero esa página, mueve primero el perfil. Ahora, una vez que ya hayas hecho eso y vayas a empezar a hacer tus campañas publicitarias, lo otro que tienes que hacer es abrir tu fanpage. Si no sabes cómo abrir una fanpage, búscate cualquier video, es súper sencillo, te toma 5 minutos, te toma 10 minutos y esta fanpage también empieza a mover, empieza a publicar contenido, empieza a interactuar con las demás personas, dile a tus amigos que le den like, dile a tus amigos que te compartan, que te comenten, porque esto le va a demostrar a Facebook en serio que eres una persona real y que realmente, bueno, eres alguien que está aportando a la comunidad y no solamente un robot, como ya te había dicho. Entonces vamos a verificar lo siguiente antes de abrir nuestro Business Manager. Primero vamos a ir a nuestro perfil, vamos a ir a configuración y acá vamos a verificar nuestra cuenta. Vamos a tener el nombre, vamos a tener un correo de contacto que aquí lo vamos a colocar y un contacto de la cuenta publicitaria. Esto es muy importante porque si vamos a tener algún problema o Facebook necesita comunicarse con nosotros o nosotros con él, lo van a hacer a través de este correo. Si tú no lo tienes verificado y no lo tienes ahí, es muy complicado. Además, te recomiendo que también coloques tu número de teléfono. En este caso yo no lo tengo porque, bueno, mi perfil personal fue bloqueado hace poco, entonces tuve que abrir este nuevamente. Pero puedes comprar una SIM card o un chip, como lo llamen en tu país, y le colocas un número. ¿Por qué? Porque Facebook va a decir, ok, esta persona es una persona real y va a poder verificar tu cuenta. Entonces esta es la primera cosa que vamos a hacer. Ya una vez tengamos esto acá, listo, no va a haber ningún problema. Ahora vamos a tocar el tema de la fanpage, que es lo segundo. Vamos a ir a la fanpage, en este caso voy a ir a mi fanpage personal. Y cuando la abramos, listo. Colócale una foto de perfil, colócale una foto de portada, ¿sí? Para, como te digo, para que haya interacción, para que se vea que se está moviendo y empieza a compartir contenido. Yo en este caso no estoy compartiendo mucho realmente. Tengo solamente las fotos de perfil y la foto de portada. Nada más, pero comparte, da like, lo que te digo, invita a tus amigos. Eso sí, tengo 36 seguidores. Esto va a ser muy importante para la hora de colocar la información. Se nos habiliten algunas opciones, como colocarle un nombre a nuestra página. Entonces vamos a ir aquí a donde dice información y vamos a llenar lo más posible que podamos. Si le podemos colocar una dirección, si le podemos colocar un teléfono, si le podemos colocar una página web. En este caso le coloqué mi página web, le coloqué mi correo, colócale un número de teléfono. En este caso, si es un blog personal, pues colócale blog personal. Si estás hablando de marketing de afiliados, puede ser sitio de comercio electrónico o si estás hablando netamente de algún producto. Entonces, en este caso, pues es esta.
Te quiero mostrar otra fanpage que tengo. Por ejemplo, esta sí la movimos un poquito más para poder hacer nuestras campañas. Y pues no tuvimos realmente ningún problema. También abrimos una cuenta de Instagram y la vinculamos para hacer las campañas en los dos lados al mismo tiempo. En esta página sí tuvimos mucha más interacción y las publicaciones que colocábamos en Instagram también las íbamos colocando aquí en la página de Facebook paralelamente. Entonces esto le gusta bastante a Facebook porque con esto estamos generando contenido, estamos haciendo que las personas se interesen y pues que se queden realmente en nuestras páginas. Entonces esto es lo primero que tú tienes que hacer. Tómate una semana, 2 semanas. No te afanes, es preferible que te demores un poquito a que te bloqueen tu cuenta publicitaria. Ahora este paso sí, solo sí lo vamos a utilizar para calentar la cuenta publicitaria. Por acá nunca hagas anuncios y hago ese disclaimer enorme, por favor. Solamente va a ser para calentar la cuenta publicitaria. Vamos a ir a promocionar publicación o a promocionar la página directamente. Cualquiera de las dos está perfecta. Vamos a ir por ejemplo acá y vamos a decirle promocionar tu página. Destínate unos $5, unos $10, cualquier cosa para poder simplemente traer personas y que le den like. O una publicación que tú quieras. Mira, por ejemplo, aquí ya te lo coloca automáticamente. Alimenta a tu mascota de una manera saludable sin miedos ni restricciones. Aquí, bueno, miedos y restricciones de pronto son palabras que no le gustan a Facebook. Entonces tú aquí acomódalo. Mira, cuida tu peludo y listo. Esto va a ser para promocionar nuestra fanpage y ya aquí les vamos a estar pagando a Facebook. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Vamos a colocarle un método de pago. Sí, entonces este método de pago puede ser en efectivo en algunos casos y si no con tarjeta crédito o débito si tienes los 3 códigos de verificación por la parte de atrás. También puedes usar PayPal. Vete con lo mínimo que te dejen. En este caso mira, lo mínimo que me dejan son 4.000 pesos colombianos, estamos hablando de $1. Lo dejas correr por 5 días y listo. Inviertes $5 en Facebook. ¿Esto para qué nos va a ayudar y esto para qué nos va a servir? Primero, porque al realizarse el pago, Facebook va a decir, ok, esta persona paga y es una persona confiable. Y segundo, no se va a dar cuenta que estamos haciendo publicaciones ni campañas muy agresivas. Por ejemplo, irnos a conversiones directamente o irnos a mensajes que de pronto al principio puede ser un poquito chocante y no va a haber ningún tipo de comportamiento inusual. Esto pasa bastante cuando nos bloquean una cuenta y abrimos una nueva. Por eso, si abres un perfil nuevo, no te aconsejo que te mandes directamente a hacer campañas publicitarias. Habrá personas que te lo recomienden, yo personalmente no lo hago. Las campañas que he lanzado nunca me han inhabilitado una cuenta publicitaria, entonces por ese lado todo ha estado súper bien. Nunca he tenido problemas con Facebook. Y entre más tú le vayas invirtiendo, entre más dinero tú le vayas colocando, Facebook te va a ir dando un crédito publicitario. Empiezas con $5, después pasa a 10, a 20, a 30, a 100, a 200 y vas ganando muchísima reputación. Aquí en la página también lo que les decía es bastante importante colocar toda la información y aquí nos vamos a ir, te voy a mostrar en mi página personal que esto también es bastante importante. Este es un truco que aprendí en Hacks de Superafiliados que está pronto a abrir carrito por si no lo conoces. Pronto voy a traer la reseña. También si te ha gustado hasta acá, te invito a que me comentes qué tal te ha parecido y le des like a este video si ha sido así. Entonces mira, vamos a irnos acá, vamos a ir a configuración de la página. Y aquí, esto es importante, vamos a ir a moderación de la página y vamos a bloquear algunas palabras. Por ejemplo, roban, información errada, no entregan el producto, no venden. Todas esas palabras que de pronto pueden colocar tu cuenta y tu página con baja reputación o personas que son simplemente haters y vienen a colocar cosas. ¿Sí? Si quieres, por ejemplo, aquí puedes pausar el video y copiarlas, no hay ningún problema. El filtro de groserías, colocarlo en elevado. En elevado porque Facebook es una red social que siempre quiere mantener su comunidad y pueden entrar menores de edad o personas muy jóvenes. Entonces si tienes este filtro elevado, a Facebook le gusta bastante. Y listo, esto es otro punto importante para que no te vayan a bloquear y pues para que tu fanpage sea mucho más apta para poder hacer las campañas publicitarias. Y listo chicos, este fue el video de hoy. Es un truco que me ha servido, que me ha funcionado. Ese truco netamente lo aprendí en Affiliates. Si quieres saber de qué trata Affiliates, abajo te dejo el enlace. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Tengo un canal de Telegram donde estamos haciendo entrenamientos sobre marketing de afiliados. Aquí abajo te voy a dejar el link
para que te unas. Hacemos entrenamientos los martes y los viernes, es completamente gratuito. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.